Bienvenidos a la primera clase del curso que se denomina la planificación del territorio, disciplina y política pública. La planificación es una actividad en y sobre el territorio. Esta distinción refiere a que en la planificación la sociedad modifica el territorio y el territorio se ha modificado históricamente con la sociedad. El concepto de planning o de urban planning actualmente en nuestro país devenido en ordenamiento territorial es un concepto antiguo. Hay diversas posturas sobre el surgimiento de la planificación. En muchos autores se identifica con las utopías, con el pensamiento utópico, y siempre ha habido una tensión, digamos, entre la utopía, que es uno de los motores de la planificación, y la planificación real constituida como política. En general hay un distanciamiento que también mencionan los autores clásicos como Piccinatto y que además cita a Benevolo, en cuanto a que las ideas, las utopías, los motores de la planificación como superación de problemas urbanos y de la sociedad muchas veces van alejados de la concreción y de las políticas públicas. Y en algunos casos eso genera críticas, ya sea a los planificadores o a las políticas públicas. Lo que dice Benevolo en la evolución del urbanismo es que el urbanismo es esencialmente político y eso origina una tensión constante. La planificación y ordenamiento territorial, los conceptos y aplicaciones, decíamos de que el concepto de planificación tiene una derivación en el ámbito iberoamericano a la palabra ordenamiento territorial, aunque también implica una pequeña diferencia en cuanto conceptual, en cuanto a que la planificación está muy relacionada con esa idea de cambio, de transformación, y el ordenamiento está más relacionado con ordenar las actividades existentes. O sea que existe una pequeña diferencia, pero en la península ibérica, que es de donde proviene nuestra tradición y particularmente nuestras políticas actuales, se habla de ordenamiento territorial. Ha habido una evolución reciente, partiendo de los modelos históricos o clásicos, que ha llevado de lo que fue originalmente el plan urbanístico, que podríamos rastrearlo en Europa, en la ciudad renacentista o incluso más atrás, pero que en general se ubica este origen en la revolución industrial, o sea, la planificación como respuesta a la revolución industrial, hasta que actualmente llegamos a hablar más bien de un curso planificado de acción, en el cual está implicado fuertemente los conceptos de adaptación y flexibilidad, al contrario de lo que era el plan urbanístico, más relacionado con el dibujo, el trazado y una idea, digamos, cerrada o finalista, con la que se identificó el plan antiguamente o en los modelos históricos o clásicos. También estamos desafiados actualmente por prepararnos hacia el futuro y por nuevos paradigmas que vienen a sustituir el hegemónico que mencionamos en cuanto a la relación sociedad-ambiente, sociedad-territorio. Al final de esta clase vamos a aterrizar en el ordenamiento territorial en Uruguay, la legislación actual, los instrumentos de la legislación actual y en particular algunas puntadas sobre la clasificación de suelo, la normativa
y los criterios de excepcionalidad. Decíamos de que hay algunos temas que son recurrentes en la forma de planificar la ciudad e ideas que surgen con la propia planificación, como son la tensión, la relación, digamos, conflictiva entre ciudad y campo, que llevó a que la huida de la ciudad fuera una idea tan antigua como actualmente vigente. También las políticas urbanas llevadas a cabo por los poderes estatales para modernizar la ciudad, como fue el caso de París, y también la idea de que esa relación entre lo edificado y la naturaleza se dé como el edificio en medio del parque, del verde, que es, digamos, la tendencia fuerte en la época del movimiento moderno, del funcionalismo, cuyo máximo exponente ha sido Le Corbusier en el caso de la ciudad radiosa. Un caso interesante en que justamente se relacionan utopía y planificación es el caso de la ciudad indiana. O sea, los colonizadores, ante un territorio desconocido y supuestamente vacío, traen el modelo de las leyes de Indias, modelo renacentista, aunque algunos autores señalan que en las capitales y ciudades virreinales importantes se puede hablar de un urbanismo barroco, con seguridad de una arquitectura barroca. Y esta idea, digamos, racional de planificar la ciudad con un centro donde están los poderes principales y el campo, que es digamos, el territorio que puede ser extramuros, territorio que hay que dominar, que en la propia ciudad independiente, en el caso de Uruguay, de fundaciones ya tardías, también, digamos, se repite esta idea de la ciudad como dominio del territorio y intentando dominar a la campaña. En el caso de Salto y de otras ciudades medianas, todavía tenemos la plaza central, y esta regulación de los fraccionamientos que se mantuvo durante el periodo independiente tiene presente esta idea de centro, el amanzanado y la periferia pensada para la expansión, que en primer momento era el ejido, luego lo rural. En la ley de centros poblados, que ya es siglo XX, en la década del 40, de alguna manera sigue presente esta idea, porque el centro poblado también se imagina como el centro, las tierras de agricultura o de producción agropecuaria a determinada distancia, y el centro poblado tiene que tener determinados servicios. Y la fundación, se concibe la fundación de centros poblados con determinadas características y requisitos que va a tener una fuerte influencia en la planificación posterior y en la fundación y expansión de las ciudades en Uruguay. Los planes reguladores y directores fueron la forma que adquirieron los planes en todo el mundo. O sea, en el occidente hubo una sucesión modélica de los planes reguladores y luego los planes directores, que partió de Europa. Hablamos ahora de influencias recíprocas, y se aplicó en el caso, por ejemplo, de Montevideo, hubo planes reguladores y planes directores. ¿Cuáles eran los principios fundamentales? En el caso de algunas tradiciones
planificatorias fuertes, como fue el caso de Gran Bretaña, se logró, digamos, de que el modelo de ciudades satélite con el Green Belt y de alguna manera conformara esa región metropolitana. En el caso de Montevideo se pudieron cumplir algunas de las previsiones en relación a estos núcleos satélites, y en otros aspectos el modelo, digamos, que no se pudo cumplir o no se pudo aplicar. Lo interesante de la planificación regional, que tuvo poca concreción en Latinoamérica y en particular en el Uruguay, es que de alguna manera consideró esa relación entre campo y ciudad no como elementos dicotómicos, sino como una estructura, digamos, en que está relacionada lo urbano con lo rural, y es el caso de la aglomeración de París y las ciudades satélites, donde se previeron los cinturones verdes, las distancias entre las ciudades, para que no fuera un aglomerado continuo, sino que se preservaran sectores de bosques, de naturaleza, de campo, de producción. Lo que decíamos del funcionalismo ingenuo, que así se denomina a las corrientes que predominaron en el siglo XX, sobre todo a partir de la reconstrucción europea de posguerra, y que dio lugar a los grandes conjuntos en las periferias, tanto en Europa como en América del Norte y también en nuestras latitudes. La característica principal es justamente que pensando en la densidad, o sea, que las ciudades crecen, además de las necesidades de la reconstrucción, llega mucha población rural, llamada por la gran industria, y se ve la necesidad de aumentar, digamos, la densidad. Aparece el edificio en altura como modelo predominante, los grandes conjuntos habitacionales en los cuales el edificio está en el verde, aislado de los centros urbanos, en la periferia. Y sin embargo, en algunos casos, como es el caso de Estados Unidos, muy rápidamente, ya en los años 60, empieza a aparecer el deterioro, tanto social como edilicio, de estos edificios, que hace de que se produzca un derrumbe voluntario, digamos, una implosión de uno de estos grandes conjuntos, cuando todavía en las ciudades latinoamericanas, por ejemplo, se seguían construyendo como se siguieron construyendo hasta bien avanzado el siglo XX. Uno de los grandes temas de la planificación en la historia, que precisamente fue impulsado por el movimiento moderno, fue la circulación, o sea, bajo la consigna de la motorización, la velocidad, la circulación, se puso como eje, digamos, como organizador del espacio urbano. Se separaron las circulaciones, pero la conclusión fue de que el gran protagonista pasó a ser el automóvil. Se construyeron grandes viaductos, grandes avenidas, grandes cinturones de circunvalación, y de alguna manera el peatón u otras formas de transporte que actualmente han venido a ser reivindicadas, que quedaron, digamos, subsumidas bajo el predominio del automóvil. La planificación territorial ha sufrido los cuestionamientos permanentes en cuanto a su integralidad. En su vertiente urbanística, o sea, del urbanismo que de alguna manera fue iniciado desde la disciplina arquitectónica y se proyecta hacia el urbanismo,
digamos que existe un sesgo disciplinar que a poco tiempo de andar, digamos, el urbanismo, se observan sus carencias, sus limitaciones en cuanto a poder organizar el territorio. En el sentido de que se está planteando planificar, orientar las actividades sociales, y estas actividades sociales tienen sus propias dinámicas, lo que lleva a que muy tempranamente, o por lo menos en los años 70, empieza a aparecer con fuerza la necesidad de las ciencias sociales acompañando el urbanismo. O sea, esta necesidad de las ciencias sociales acompañando el urbanismo se da tanto desde las propias convergencias y divergencias disciplinares, o sea, se da como reclamo desde los cientistas sociales, se da como reclamo de los movimientos sociales, de los movimientos populares, y también, digamos, en la propia teorización de los urbanistas, de los planificadores, empieza a aparecer la necesidad de esta complejización. También, bueno, la ingeniería ha estado muy sincronizada con el urbanismo en todos los aspectos que decíamos de la vialidad, de las autopistas, y empieza a verse como necesidad la confluencia también con la geografía. De hecho, grandes urbanistas, sobre todo en el mundo anglosajón, fueron geógrafos, y con las ciencias ambientales en general. El tema de que la ciudad empieza a ocupar, digamos, espacios cada vez mayores del territorio, hace más evidente la necesidad de considerar los aspectos ambientales, considerar el territorio en su integralidad en relación a su hidrografía, a las características del relieve y en general a todos los aspectos que se empiezan a denominar y a desarrollar como ecosistémicos, generando algunas nuevamente tensiones y algunos desafíos que actualmente están planteados con mucha fuerza en cuanto a la necesidad de una planificación territorial integral. Planificación integral que incluso se ha dejado de denominar planificación territorial, ha surgido incluso la idea de la planificación ambiental en un sentido más amplio, pero eso no quiere decir de que desaparezca la planificación territorial en cuanto, digamos, una disciplina especializada. Lo que es bastante claro y evidente y consensuado es que se necesita la colaboración entre las distintas disciplinas, el aporte de estas, los equipos, digamos, trabajando en colectivo en forma interdisciplinaria, y la consideración de aspectos mucho más complejos de los que se consideraban en la planificación que podríamos llamar tradicional. Por la división de funciones, se separaba mucho lo que son las distintas actividades en el territorio, cuando en realidad las distintas actividades muchas veces conviven en el territorio, y esa riqueza de la ciudad, justamente de la ciudad antigua, de lo que es el urbanismo, por ejemplo, de la ciudad europea, que tiene todas esas capas superpuestas de ciudad, de alguna manera trató de ser reivindicada en los años 70 para revalorizar lo que fue justamente la riqueza de la ciudad existente en relación a todos los modelos anteriores que centraban su interés en la expansión de la ciudad, en la periferia, en el crecimiento. O sea, empieza a ver de que es necesaria esa revitalización urbana, sobre todo esto se da en Italia,
y también en España, que es de donde tenemos mucha influencia, en particular el modelo de Barcelona, que es obra, digamos, del capital en cuanto a una reestructuración de las relaciones capital-Estado, pretende, digamos, fusionar los intereses del Estado y el capital para lograr una revalorización en materia urbana, y el modelo que se empieza a manejar en las ciudades competitivas, el urbanismo estratégico, con un fuerte perfil emprendedor, tiene una gran acogida, por lo menos en el mundo iberoamericano, y se expresa en modelos similares como puede ser Puerto Madero, que nosotros conocemos. Según Harvey, esto trae la implementación de una serie de políticas urbanas relacionadas con el neoliberalismo de los años 90, que decíamos la competencia entre ciudades, ayudas financieras planteadas como colaboración privado-público, se renuevan áreas degradadas, se promocionan determinados lugares con ejemplos de marca, se embellecen los centros urbanos. En el caso de Uruguay, a fines de los años 90, aparece y es aprobado el primer plan con la denominación de ordenamiento territorial, que es el de Montevideo, tomando la tradición reciente que se dio también por estos lares de las áreas caracterizadas, la revalorización del centro histórico con las comisiones de patrimonio, y el nuevo plan de ordenamiento territorial que viene a sustituir el antiguo plan director que estaba vigente desde los años 50. Una de las características que tiene es que justamente cambia sustantivamente la normativa edilicia. Y esto es interesante en el sentido de que es bastante más fácil aplicar una nueva normativa edilicia que otro tipo de acciones de planificación que de alguna manera venían signando el urbanismo. Por ejemplo, en este plan no se plantean grandes nuevas avenidas ni grandes obras de infraestructura, salvo el plan de saneamiento, que fue en paralelo con el plan de ordenamiento territorial, que significó un cambio importante en cuanto a los servicios para los capitalinos. Aparece por primera vez la consideración de lo rural en un plan para Montevideo, que se considera área protegida, o sea que no es factible de fraccionar, y también aparecen las áreas de protección ambiental en la misma época en que surge el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Sin embargo, la ciudad latinoamericana es un caso muy expresivo de lo que es la fragmentación social, digamos, por debajo o por arriba, como le queramos llamar, del plan. O sea, si bien la ciudad, en el caso, por ejemplo, del departamento de Montevideo, se vio regida por un plan, o sea que se adoptó como política territorial, en este caso departamental, determinadas normativas y estrategias, lo que sucedió o lo que venía sucediendo y continuó sucediendo extradepartamento en Canelones y en San José, fue una muestra bastante elocuente de la fragmentación social. O sea, además de que no se cumplieron las mismas estrategias, las mismas, digamos, normativas y reglamentaciones con el mismo espíritu que se plantearon en Montevideo, además se exacerbó la fragmentación social, creciendo hacia el este los sectores medios y de mayor nivel, y hacia el oeste y norte los sectores con mayores niveles de necesidades insatisfechas. Si nos paramos en el momento actual, el plan en su acepción en Uruguay
regularización en cuanto a que es un conjunto orgánico de estudios actuales y prospectivos, incluyendo propuestas realizados con la finalidad de superar restricciones y fortalecer potencialidades de un área en beneficio permanente de la población involucrada. Está acotado temporalmente, identificándose un ámbito espacial de aplicación, y se formula gráfica, estadística y literalmente. No se entiende actualmente un plan en nuestro país que no tenga esa acepción, y eso está dado por la legislación territorial que, digamos, aparece con carácter de ley en 2008. En esta nueva legislación, que todavía es reciente, se especifica cómo se puede aprobar un plan. El plan, digamos así, genéricamente, porque el plan puede tener distintas escalas. Cuando es un plan en un ámbito, digamos, reducido, que se considera plan local o plan a escala departamental, o mejor dicho, subdepartamental, requiere de estos capítulos: memoria de información, memoria de ordenación, memoria normativa, de gestión, de participación, una aprobación previa de los informes de correspondencia en caso de que se requiera una audiencia pública, y de correspondencia con la legislación de nivel superior, una evaluación ambiental estratégica que actualmente fue revisada esta disposición, y la aprobación final por la Junta Departamental. En nuestra Ley de Ordenamiento Territorial tiene gran competencia la autoridad departamental. En la planificación, en el ordenamiento territorial y la planificación hoy en Uruguay, existe por debajo de la ley, existe la obligación de establecer las directrices departamentales. En la imagen vemos el caso de Rocha y uno de los planes locales, el Plan Los Cabos, en el cual una de las novedades, digamos, es que se marcan los posibles futuros parques regionales que no existen todavía en el Uruguay, que de alguna manera consideran las áreas lacunares, las áreas protegidas, y las distintas, digamos, la dividen en zona litoral, donde se dan los planes, y en este caso se había previsto el puerto de aguas profundas en una zona que, digamos, de los fraccionamientos no están ocupados o no están consolidados. En el caso de Maldonado se vivió un proceso participativo en el cual intervino la universidad, particularmente el CURE, el grupo de Maldonado, y se dio una participación colaborativa, digamos, entre la universidad y la intendencia, no sin algunas desavenencias finalmente con la categorización del suelo, con la no aprobación finalmente del plan de la aglomeración Maldonado-San Carlos-Punta del Este. Se considera un ejemplo interesante en